Los momentos más dolorosos, más profundos que tuvo el 2020, sin duda está la muerte de Kobe Bryant. No hubo un evento tan trágico, tan sentido en el mundo. Parecería muy lejano, pero fue en enero de este 2020. Y la realidad es que sí fue uno de los momentos más dolorosos que ha tenido el deporte, junto con la de Diego Armando Maradona, ¿no? Yo los pondría en el mismo volumen de clasificación y los pondría a la par. Fueron dos momentos muy trágicos, uno en el principio del año, el otro sobre el final del año, pero dos figuras que pues fueron verdaderamente impresionantes en su vida profesional, ¿no? Esta situación es realmente increíble, ¿no? Increíble que haya sucedido y que se haya dado de esa manera. Todos los momentos pésimos, patéticos, horribles, espantosos que tuvo el 2020 fue el Cruz Azul. No se puede dejar de lado lo que pasó con el Cruz Azul. El Cruz Azul fue verdaderamente lamentable, fue verdaderamente una caricatura. Cuando tenía todo para quitarse ese letargo de 23 años sin título, 4-0 sobre Pumas, hacen el ridículo monumental. Y no nada más hacen el ridículo monumental dentro del campo de juego, sino también fuera del campo de juego, que pues nutrió este 2020 de escándalos y escándalos y escándalos y escándalos y más escándalos, corrupción, órdenes de aprehensión al dueño, una verdaderamente lamentable, ¿no?, situación la que vive Cruz Azul en todos los aspectos. Y otro de los peores momentos del año que uno podría poner en una balanza, porque ha habido muchos, pero me parece que lo del Barcelona, el Barcelona de España, que termina un señor como Josep María Bartomeu haciendo también el ridículo de una manera terrible, después de una goleada en misericordia del Bayern Múnich en la Champions League, donde realmente no metieron las manos, donde realmente no pasó absolutamente nada con ellos, terminar viendo ese espectáculo dantesco del Burofax y lo de Messi y acusaciones, y sí o y si no, que me voy, que si no. La verdad es que el Barcelona y su crisis es no nada más del 2020, seguramente se ampliará al 2021. Lo peor del deporte en este 2020, pues prácticamente todo tiene que ver, o muchas cosas tienen que ver con la pandemia de COVID-19, y sin duda lo más fuerte, lo más triste de este año del deporte, pues fue la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, el evento deportivo sin duda número uno en el mundo, por encima de una Copa del Mundo de fútbol y de muchos otros eventos. Los Juegos Olímpicos son realmente el evento que hermana a los pueblos, y en este año tan complicado no se pudieron llevar a cabo. De hecho, están programados para 2021, pero aún hay muchas dudas por el tema de la pandemia. Japón ya cerró sus fronteras a extranjeros. La realidad es que está bien complicada la situación, así es que fue lo más doloroso, lo más nefasto de este año, la lamentable postergación, por ahora queda así, postergación de los Juegos Olímpicos en Tokio. Sin duda también el adiós, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, del Pelusa, del barrilete cósmico, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, y si no, entre los 2 o 3 mejores junto con Pelé, y por ahí hay quien asegura que también Lionel Messi está metido en esa terna, pero bueno, sin duda uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del balompié. Dejó de existir, ya tenía muchos problemas, fue operado por un coágulo en el cerebro, después se recuperó aparentemente, estuvo en casa, pero tras varios días falleció. Así es que el fallecimiento de Diego Armando Maradona sin duda no solo conmocionó a Argentina, sino al mundo entero. Es uno de los momentos más tristes del deporte en este 2020. Y a mí también yo quisiera poner como último, y en este caso sí como un artículo o con una leyenda de nefasto, pues la novela de Lionel Messi con el Barcelona. La verdad, después de esa humillante derrota de 8-2 frente al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League, de entrada era el capitán, fue quien tuvo que salir a hablar, a dar una explicación de lo sucedido aquel día en Lisboa. Mejor lo hizo, por ejemplo, Marc-André ter Stegen, el portero alemán. Messi nunca lo hizo, y después amagó con irse del Barcelona. Estos problemas con el presidente Josep María Bartomeu tuvo a toda la afición blaugrana, no solo en Cataluña, sino en todo el mundo. La verdad es que con el alma en un hilo por saber si se iba su mejor jugador de todos los tiempos. Al final el tipo se queda porque no le queda de otra. La realidad es que no parece ser que sea por amor al Fútbol Club Barcelona, porque
tendría que haber ido a juicio por esta famosa cláusula en la que sí aparentemente se le daba la posibilidad de salir, pero tenía que ser antes de junio, y entonces con el tema de la pandemia y la postergación de la temporada, pues obviamente la campaña del fútbol europeo terminó después de esa fecha, cuando Messi quiso aplicar esa cláusula, no lo dejaron, tendría que ir a juicio, él dijo que no lo haría contra el equipo de sus amores, pero la verdad es que fue nefasto este problema entre el Barcelona y Messi, un tipo que en teoría debería querer al club blaugrana. Con lo malo, en primer lugar, la muerte de Diego Armando Maradona, sin duda alguna muy triste las circunstancias en las que el astro del fútbol mundial falleció. También, por supuesto, en segundo lugar, la muerte de Kobe Bryant, arrancando este 2020, no se nos olvide, en un trágico accidente en el que no solo perdió la vida él, también una de sus hijas y otras personas. Fue verdaderamente doloroso. Y para cerrar, en lo peor, el escandalete del burofax de Lionel Messi. El argentino estaba en pie de guerra, parecía que se venía la madre de todas las batallas y no dio ni un paso para adelante. Mucho ruido y pocas nueces. Saludos. Marcados por la pandemia del COVID. Son 3, sí. La muerte de Kobe Bryant el 26 de enero de este año, un hecho que marcó indudablemente al deporte. La partida de este hombre, un astro, una estrella, una leyenda del básquetbol, Kobe Bryant. El segundo momento, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio. Cuando parecía que no se iban a aplazar, finalmente el COVID los echó para atrás y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se aplazaron unos Juegos Olímpicos. Y el tercer momento, que tiene que ver con el fútbol mexicano, es la madre de todas las cruzazuleadas. Cuando por fin se esperaba que Cruz Azul rompiera el ayuno de más de 2 décadas sin título, no, otra vez hicieron el ridículo y llegó una crisis como ninguna en el equipo de Cruz Azul, acompañado de los escándalos a nivel directivo de este histórico del fútbol mexicano. Esos son los 3 momentos que marcaron para mí el 2020. Y sí, va a terminar este espantoso año, por fin, un año que nos ha sacudido mundialmente, y el deporte no se ha quedado atrás con estas tragedias. Iniciamos este año en enero pasado con la muerte de Kobe Bryant, una leyenda, el ídolo máximo del básquetbol, me parece, después de Michael Jordan, una trágica muerte que nos sacudió mundialmente, por mencionar algunos temas complicados, o vamos a mencionar 3 cuestiones nefastas que le han sucedido al deporte. Una fue ella, la otra fue la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una tristeza para muchos deportistas después de todo lo que se preparan, y que esta pandemia haya cancelado los Juegos Olímpicos fue algo que no hemos podido superar, creo que al día de hoy. Y obviamente la muerte de Diego Armando Maradona hace unas semanas, que también nos ha sacudido mundialmente, especialmente obviamente a Argentina, pero a todo el ambiente, la industria del fútbol, el gran Diego Armando Maradona. Y por el otro lado, por lo negativo, pues por supuesto las pérdidas. Creo que 3 que han marcado mucho este 2020. La de Kobe Bryant empezando el año, la de Diego Armando Maradona y por supuesto la de Paolo Rossi. Soy Fernando Ceballos, saludos a todos y muy feliz año nuevo. Pero también dejó cosas tristes en el tema deportivo, y uno de los temas más importantes al inicio de este 2020, recordarán aquel tema del helicóptero donde viajaba uno de los grandes del básquetbol internacional en Estados Unidos, Kobe Bryant, su familia, una de sus hijas y gente que acompañaba en este helicóptero a Kobe Bryant. Creo que de las cosas tristes fue algo de esto. Otro de los acontecimientos que sucedió no hace mucho, el tema de Diego Armando Maradona, también dejó de existir en este 2020, uno de los grandes, sin duda ninguna, de los más grandes que ha habido en el fútbol internacional, mundial, diría yo. Otra de las cosas que pasamos engorrosos es ese tema de Leo Messi con el Barcelona, que si se quedaba, que si no se quedaba, ya no quiero estar. Esos temas que de repente no quisiéramos ver en ese tipo de figuras para lo que representa un equipo de fútbol como el Barcelona. Y otra, sin duda, la de Raúl Alonso Jiménez, donde se levanta con este jugador brasileño,
chocan de cabeza y nos preocupa a muchos. Como mexicanos siempre queremos que sigan triunfando. Así es que bueno, esas son las cosas creo más engorrosas en mi particular punto de vista, y hay cosas importantes, ¿no? El regreso de los Dodgers de Los Ángeles a ser campeones de la Liga de Béisbol en Estados Unidos. Caray, la Serie Mundial fue para los Dodgers. Creo que es una de las cosas importantes, porque también los Lakers habían sido campeones tanto en el básquetbol como en el béisbol. La gente de Los Ángeles se llevaron las palmas, ¿no? Otra cosa importante, el Bayern Múnich regresa a ser campeón de la Champions allá en Europa, y otro de los grandes logros sin duda ninguna, el equipo de León. Sí, el equipo del Bajío con Ignacio Ambriz también se llevó el campeonato. Y en el aspecto positivo, en el aspecto agradable, me parece que hay que destacar en estos 3 puntos al deporte profesional individual mexicano. ¿Y a qué me refiero? Pues generalmente los deportistas, cuando hay un año olímpico, que este año tuvo que postergarse, pues estamos acostumbrados a ver a clavadistas, a tiradores con arco, a taekwondoines, que son los que realmente tienen el poder, ¿no?, de llegar a dar satisfacciones a la gente por los presupuestos gubernamentales tan fuertes que les dan, etcétera. Pero aquí hubo 3 atletas, me parece, y sumamos un cuarto en esta misma categoría. Gaby López, Carlos Ortiz, Abraham Anser en el golf, 2 de ellos, Gaby y Carlos, ganadores de una gira del deporte más complicado de ganar, porque el golf es el deporte más complicado de ganar. Y Gaby López lo hizo a principio de año, Carlos Ortiz lo hizo en el Memorial de Houston, y Abraham Anser, que no ganó ningún torneo de la PGA, pero sí estuvo liderando el torneo más importante que hay en el mundo, el Masters de Augusta. Y terminando pues el domingo en el grupo puntero con grandes golfistas, con Dustin Johnson. En fin, me parece que estos hombres hay que destacarlos, hombres y mujeres maravillosos, pero también a los entrenadores, Yo haría una mención especial a Horacio Morales, el entrenador de Gaby López. Otro de los momentos, me parece, cumbres en este 2020 es el León, que consuma una temporada muy buena, magnífica, donde termina no nada más levantando la copa, sino también imponiendo estilos, también imponiendo una jetatura que realmente tendría que haber sido con títulos desde hace ya tiempo, y que Nacho Ambriz pues lo pondrá en su cuadro de honor, porque después de 10 años dirigiendo termina siendo campeón del fútbol mexicano, junto con 2 mexicanos muy exitosos, Fernando Navarro y Luis Montes, lo más destacado sin lugar a dudas en el fútbol mexicano, el equipo de León. Dentro de lo mejor de este 2020 me iría, sin importar la posición del 1 al 3, incluso hasta atreviéndome a agregar un cuarto, pondría a Lewis Hamilton. Impresionante lo que logró con sus 347 puntos en la temporada de la Fórmula 1, que le dieron para romper el récord de victorias que tenía el alemán Schumacher. También pondría a LeBron James, líder nato que llevó a los Lakers al título de la NBA, ganó el premio al atleta del año en Estados Unidos y no cesó tampoco en ningún momento en el apoyo al movimiento Black Lives Matter. En el fútbol me iría con el impresionante Bayern Múnich, actual campeón de la Champions y el equipo mejor rankeado a nivel mundial. Su fútbol emocionó, seguramente coincidirán conmigo, a millones, tan perfecto, jugó nota por nota que lo hizo ver fácil. Podría agregar en esta lista de lo mejor del 2020 a Robert Lewandowski, ganador del premio de Best. Dentro de las peores noticias en el deporte en este 2020 fue sin lugar a dudas el adiós de Kobe Bryant. Todavía seguimos muchos noqueados por su muerte. De igual manera, también el que Diego Armando Maradona se nos adelantó en el camino dentro de las noticias y los peores momentos que vivió el deporte. Deportivamente me iría, y fue lamentable con lo que vivió el Barcelona en este 2020, con todo el circo que armó la entonces cabeza Josep María Bartomeu, que en medio de una profunda crisis en todos los aspectos de la institución, todavía le echó más leña al fuego al irse en contra de la máxima figura en toda la historia de la institución, de Lionel Messi. Eso sería lo mejor y lo peor o lo más triste en el deporte en este 2020. Saludos, amigos del Universal. Y sí, también hay que darle un reconocimiento a Checo Pérez, que terminó en el 4º lugar del Campeonato Mundial de Pilotos. Otro hombre que se hizo por él mismo, no por el automovilismo mexicano, no por los directivos mexicanos, lo hizo por él, lo hizo por sus negociaciones, lo hizo por tener la capacidad para entender
y darle a conocer al mundo del automovilismo que sí podía llegar a ganar un gran premio. Lo hizo, y lo hizo después de haber tenido COVID, y lo hizo después de haber tenido una desgracia total en sus autos, ¿no? En grandes premios, que no pudo llegar a podio en algunas ocasiones por fallas. La verdad es que yo creo que Checo Pérez debe estar también en este cuadro de honor del 2020. Sin duda el momento cumbre del deporte en este 2020 llegó con el título de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial después de 32 años, un equipo con muchísima tradición, con muchísimos aficionados en Estados Unidos y también en México, y por qué no decirlo, obviamente con ese aderezo especial que fue la victoria de Víctor González y el salvamento de Julio Urías en el partido definitivo en el que le dio el título al equipo angelino ante los Rays de Tampa Bay. Es algo que nunca había ocurrido en la historia del deporte mexicano, que un compatriota ganara el partido y que otro se llevara el salvamento en el juego definitivo para darle el título a un equipo, y además a qué franquicia se la da, sin duda a la organización que está más ligada a México por Fernando Valenzuela y por muchos otros peloteros mexicanos que han estado en los Dodgers de Los Ángeles, así es que sin duda ese es uno de los momentos más destacados del deporte en este 2020. Otro también tiene que ver con Sergio Pérez y su coronación en el Gran Premio de Sakir en Bahrein. Primera vez en 50 años que lo consigue un piloto mexicano en la máxima categoría. Eso nos habla de la dimensión de lo que sucedió aquel domingo 6 de diciembre con Checo Pérez sobre el monoplaza de Racing Point, justo cuando la escudería ya lo había cortado, ya lo habían corrido, ya habían dicho que no iba más para él en el 2021. Checo cosechó los mejores resultados porque no hay que olvidar que también se subió al podio en Turquía, después consiguió la victoria en Bahrein y esto le dio la posibilidad de llegar a Red Bull, una escudería que va a pelear por el título, en la que va a ser coequipero de Max Verstappen y que obviamente está varios escalones arriba de Racing Point. Y otro evento muy destacado en el deporte en este 2020 sin duda fue la coronación de los Lakers de Los Ángeles en la NBA por toda esta sui generis campaña, lo que provocó el COVID-19, que se suspendiera primero la temporada, después se reanudara en esta burbuja en Orlando, y obviamente el recuerdo de los Lakers hacia Kobe Bryant, quien falleció en un accidente de helicóptero en enero. También le da el título, los Lakers se lo ofrecen a Kobe Bryant, lo había prometido LeBron James, que tuvo una gran actuación en la serie final contra el Heat de Miami. Los de Florida medio intentaron competir, pero la realidad es que los Lakers fueron muy superiores gracias a The King, a LeBron James y a Anthony Davis, que fue un gran escudero de LeBron en esta serie final, en estas finales de la NBA. Con eso consigue el título los Lakers de Los Ángeles, así es que es otro evento muy destacado. El Bayern Múnich. Los alemanes jugaron de manera fantástica, verlos en la cancha fue una verdadera delicia. En segundo lugar, los Lakers. LeBron James cumplió, lo contrataron para que sacara del hoyo al equipo de Los Ángeles y lo hizo. Habrá quien diga, no fue él solo, evidentemente no, es un deporte de equipo. Y en tercer lugar, la solidaridad que el mundo del deporte mostró ante la pandemia, ya sea instituciones que prestaron sus estadios para que fueran centros de salud o atletas en solitario que realizaron donaciones. Habiendo otras positivas, por mencionar 3 positivas, para mí todos los triunfos de los mexicanos, lo que fue el triunfo de Checo Pérez, Carlos Ortiz en el golf y obviamente el triunfo de nuestros mexicanos en las grandes ligas con nuestros Dodgers. Julio Urías levantando y sacando la casta para ganar desde 1988 que no ganaban los Dodgers una serie mundial. Es algo increíble y de película, por lo que tenemos también cuestiones muy buenas en este año que ha sido para olvidar. Los 3 mejores momentos del 2020, sin duda alguna, me debo de quedar con el título del Bayern Múnich de la Champions League. El otro son los chicotazos, el Chicote Calderón, cómo se mofó, se pitorreó del América. Un momento sublime del año deportivo en donde creo que con Ponce enseñándoles la playera rojiblanca, el americanismo que con esta tienen, pues fue uno de los grandes momentos del año. Además también me tengo que quedar sin duda alguna con la reinvención que tuvo el mundo deportivo ante la crisis y ante la pandemia. Ahí pónganle NBA con la famosa burbuja, pónganle los esfuerzos de las grandes ligas y el título de los Dodgers, pónganle todas esas historias maravillosas deportivas que salieron avantes con todo y la pandemia. 3 momentos estelares que gozamos, que disfrutamos del deporte y 3 momentos que quizá no fueron buenos, ¿no? O que nos dejaron ese sabor amargo.
Primero empiezo con lo bueno, ¿no? Hay que dar las buenas noticias. Creo que en México lo de Checo Pérez rebasó cualquier cosa, el hecho de volver a ver a un mexicano en un podio en Fórmula 1, que sonara el himno nacional y que además esto significara que ahora Checo llegue a un mejor equipo como lo es Red Bull, ¿no? Ese momento quedará ahí, quedará grabado en la historia del deporte mexicano. También, por supuesto, en cuanto a México y la trascendencia que tuvo de que los Dodgers volvieran a ganar una serie mundial después de tantos y tantos años de no poderlo conseguir, y que ahí estuvieran también dos mexicanos, ¿no? Como Víctor González y como Julio Urías. Fue un hecho que fue importante para México por ellos dos, pero que fue importante también para el deporte por el hecho de que los Dodgers, esa franquicia con tanta tradición de tantos años, volviera a conseguir la serie mundial. Y lo voy a poner también dentro de lo positivo, porque si bien esta pandemia ha sido durísima y nos ha tocado vivir cosas duras, difíciles, gente que lamentablemente ha perdido la vida a raíz de todo esto, voy a ponerlo como positivo que el deporte supo sobreponerse a la pandemia, que se volvió a jugar al fútbol, que se volvió a jugar al básquetbol, que se está jugando la NFL, que se llevó a cabo la Serie Mundial y las Grandes Ligas. Supieron adaptarse a esta, no quiero llamarlo nueva normalidad porque nunca me ha gustado llamarlo así. Yo diría el deporte en tiempos de pandemia supo sobrevivir, y por eso lo pongo también del lado positivo, porque la pandemia ha sido nefasta para todos, pero el deporte ha salido adelante y nos ha dado ejemplo de que también en las adversidades se puede ir al frente. Y las cosas nefastas, pues yo creo que tendríamos que hablar el tema de la desaparición, del ascenso-descenso de nuestro fútbol mexicano como número uno, ¿no? Evitan esa máxima competencia que hay en el fútbol universal. La segunda, yo me quedaría con lo corrientito y lo nefasto que terminó siendo el América de Miguel Herrera, porque sí fue muy nefastito, ¿no? Como terminó saliendo, y todo el entorno americanista bastante nefastito este año, ¿no? Y un tercer punto de lo que creo que no se tiene que rescatar, pues es a Gerardo Velázquez de León quitándose la playera en pleno programa, ¿no? Creo que son los tres peores momentos del mundo deportivo.